Me encuentro en la entrada de Mon Repos. Los fines de semana me dicen que el bus te deja exactamente en la entrada, pero en día de semana te deja cerca de la calle de Favoriten Park, que la tenemos exactamente aquí. Esta calle te lleva directamente a Favoriten Park. Entonces vamos a entrar a Mon Repos a disfrutar de este hermoso lugar y quédense hasta el final porque nos vamos a montar en una lancha. Hola mis viajeros, nos encontramos en el Schloss Mon Repos. Es un palacio en el noreste de la ciudad de Luisburgo y recibe su nombre de Mon Repos en 1804 por razones políticas. Y la verdad es que este castillo tiene una historia interesante. Fue la residencia de verano construida al estilo barroco y tiene un gran jardín y un gran lago al estilo de paisaje inglés. Me recuerda muchísimo a los jardines que vimos en Versalles. Si aún no has visto esos videos, te invito a que los puedas ver y que te suscribas al canal para no perderte ninguno de mis contenidos. Aquí en Mon Repos el rey Federico I solía venir con un pequeño séquito para retirarse y cazar. También era un lugar donde celebraban festividades más grandes como el cumpleaños de la reina. Era más que todo un castillo para venir a pasar vacaciones. Es interesante saber que aquí hubo un teatro que tras la muerte del rey, la reina lo mandó a demoler. Hubo una capilla, una lechería y un gran zoológico. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la capilla de la isla fue bombardeada y durante el reinado de Guillermo I, este abandonó el zoológico y usó principalmente el dominio para criar ovejas y ganados. Así que poco a poco Mon Repos se convirtió en un área recreativa local para la región de Luisburgo. Allá a lo lejos se encuentra la iglesia que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Dankeschön! Komm her! Geh mal weiter. Komm, auf. Dankeschön. ¡Qué belleza la que nos acabamos de encontrar aquí en Mon Repos! Sí que es un semental. ¡Qué belleza! Me encanta porque la chica fue súper amable, le preguntamos que si lo podíamos tocar y ella nos ha dicho que sí, venía comiendo el caballo, pero se ha dejado tocar un poco. ¡Ay, qué hermosura más grande! Me encanta. ¡Qué bella esa ardilla! Si me acerco demasiado se va a ir, pero está preciosa, preciosa. ¡Uy, se fue! ¡Hola, ardilla! ¡Hola! Dos de los antiguos graneros del dominio se han convertido en edificios de oficinas y desde 1995 se celebra el clásico festival al aire libre y los fuegos artificiales del Palacio de Luisburgo, que se celebran todos los años en el Festinvisa, frente al Palacio del Lago Mon Repos.
Hoy en día el palacio está alquilado únicamente para celebraciones de bodas, cumpleaños. No se puede entrar y visitar, pero puede ser una escapada para venir y relajarte y disfrutar de esta belleza y de la naturaleza. Estos leones me recuerdan a los leones que hay en la Catedral de Nicaragua en la ciudad de León. ¡Wow! ¡Qué peces más grandes hay en este lago! Es increíble lo grandes que son. Hemos venido a comer a Mon Repos porque los precios están súper bien y está súper recomendado por mi hermana. Vamos a disfrutar de la comida. Una delicia gastronómica aquí en Alemania. Este es un filete de pollo empanizado con ensalada de papa. Me he pedido una salchicha alemana que no puede faltar con una ensalada de patata y una botella de agua para hidratarme un poco. Y Marlene, ¿qué te has pedido tú? Y se llama Currywurst, que es una salchicha rota con papas fritas. Así que a seguir disfrutando, mis viajeros. Las famosas salchichas alemanas. ¡Qué delicia! Buenísimo, este lugar está recomendado. Si quieres venir a Mon Repos, ya sabes que aquí puedes comer muy bien y a buen precio. Y aquí comienza el camino para ir a los campos de golf, para aquellas personas que pagan su membresía y que vienen a practicar este deporte. Einfach. Schwierig, schwer. Brauchst du Jahre, bis es kann. Viele Jahre. Aber je früher, je besser anfangen. Früh anfangen. Wenn man noch jung ist. Un dato interesante aquí en Mon Repos es que los baños no son públicos, únicamente son para aquellas personas que pagan su membresía para venir a jugar golf. Un dato curioso es que en 1993 se inauguró el campo de golf de 9 hoyos que se construyó en una parte del antiguo dominio y más tarde se amplió a 18 hoyos. Así que las personas pueden venir aquí y tener su membresía para venir y practicar este deporte. No olvides suscribirte al canal. Miren qué preciosa vista del Palacio de Mon Repos. Cómo se refleja el palacio en el agua. Transmite mucha paz, mucha tranquilidad este lugar. Hay muchas personas que vienen, ponen una manta y se vienen a relajar en la grama. De verdad que este es un lugar que tienes que venir y conocer. Esas ramas en el agua no las sacan porque es el hábitat para los castores. Así es que, aunque es un lago artificial, hay hábitat para todos los animales. Y estas son algunas de las especies de animales, insectos o plantas que podemos encontrar en este lago artificial y en los alrededores del Palacio de Mon Repos. En este lugar se disfruta de tanta tranquilidad que los animales se sienten en su hábitat.
Aquí encontramos el límite, hasta aquí se puede navegar en bote o en balsa, pero la verdad es que es un recorrido largo, es relajante, te va a encantar este lugar, tienes que venir aquí y conocerlo sí o sí, te lo recomiendo. Aquí podemos apreciar en los árboles cómo van cambiando sus hojas, ya está comenzando el otoño, ya están comenzando a cambiar de verde, amarillo, a marrón. Es impresionante la naturaleza. Vamos a comenzar nuestro recorrido en bote por el lago, así que espero que disfrutes de esta experiencia. Esta actividad en bote cuesta 16 € una hora y tienes que pagar en efectivo. Así que te dejo toda la información para que puedas venir y disfrutar. ¡Qué belleza! Se mira precioso el Palacio de Mon Repos desde el agua, desde el lago. En este momento vamos haciendo un recorrido por el lago artificial de Mon Repos. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y no olviden suscribirse al canal. Este recorrido en bote es una experiencia completamente relajante y es un excelente ejercicio para las dos personas que van conduciendo y haciendo bicicleta para que podamos avanzar. Así que es un deporte perfecto. Aquí va nuestra capitana y nuestro capitán. Y viene otoño, ¿no? Por eso. Ya viene el otoño. Hay varias ramas que se desprenden de los árboles y quedan ahí. Qué bello como los árboles ya están cambiando sus hojas. Qué belleza. La capilla de Mon Repos se encuentra en esta isla, pero no se tiene acceso a ella, no hay ningún tipo de acceso, pero se puede apreciar desde el bote y desde el Palacio de Mon Repos. Estamos buscando alguna entrada, pero nada, seguro que no vamos a poder tener acceso, pero de verdad que se mira la capilla y esta que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y está muy bonita. Hemos leído el rótulo que dice no pasar, o sea que no se tiene acceso a la isla donde está la capilla de Mon Repos, pero aquí la tenemos, una vista espectacular desde el lago. Tiene arco ojival, los arcos son de periodo barroco, ojival. Exacto. Qué bello se ve el Palacio de Mon Repos desde el bote. Nos despedimos de ustedes desde el lago de Mon Repos. Espero que hayan podido disfrutar de esta actividad tanto como yo. No olviden suscribirse y que este sea tu próximo destino. ¡Hasta la próxima!